Muy bien, muy buenas tardes, estimados colegas, comunidad jurídica. Estamos en una nueva transmisión el día de hoy en el curso especializado en Derecho Civil y Procesal Civil, litigación oral en el proceso civil. Es el tema que vamos a abordar el día de hoy con el doctor Alexander Rioja Bermúdez. Pero antes tenemos que mencionar el agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados del Callao y a su decano, el doctor Edgar Mita, que nos ha dado la oportunidad de desarrollar en conjunto el presente programa académico. Y el doctor Alexander Riojas Bermúdez, ponente del día de hoy, es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial, así como de un doctorado por la misma casa de estudios. Es magíster en Derecho Contencioso Administrativo y Constitucional por la Universidad de Jaén, España, y otros títulos que el doctor ha adquirido en el transcurso de su vida académica, que por motivos de tiempo vamos a dejarlos ahí. Pero, doctor, recibo un fuerte saludo también de nuestra institución LEX acá en Perú, y cualquier consulta estamos a su disposición. Puede usted iniciar, doctor. Muchas gracias por la invitación que se me ha hecho llegar para trabajar este tema. Y no quiero dar más preámbulo e iniciar con el tema que se me ha encomendado, el cual tiene que ver propiamente con un aspecto muy importante del proceso civil, ¿no? Y que en la actualidad ya ha cobrado la relevancia que todos conocemos en cuanto a lo que corresponde a la litigación oral en el proceso civil. Eh, Primero, hay que tener en cuenta algunos aspectos muy importantes cuando hablamos de litigación en el proceso civil, ¿no? El tema propiamente de la oralidad, ¿no? La comunicación que nosotros llevamos, incluso en estos momentos, ¿no? A través del uso de la palabra hablar, ¿no? Carneluti, un gran maestro procesalista, señalaba, ¿no? Que el hombre habla para comunicarse con otros, ¿no? El logos es el diálogos, ¿no? La palabra está lanzada sobre uno y el otro. Es la esencia del diálogo lo que hay que comprender. Una frase muy interesante que nos permite darle prioridad, ¿no? A lo que es propiamente el tema de la oralidad en el proceso civil, que es casualmente la utilización de la palabra hablar y que refleja muchas veces el conocimiento que uno tiene, ¿no? En general. Ya no se limita a documentos escritos, ya no se limita a buscar información que puede encontrar en el Internet, en las bibliotecas, sino todo el conocimiento que tiene el abogado lo tiene que mostrar en un momento determinado del proceso y de lo que vamos a ir hablando casualmente a lo largo de esta breve exposición. Eduardo Couture, al hacer referencia casualmente al tema relativo a la oralidad, al proceso, ¿no? Decía que la justicia se sirve de la dialéctica, ¿no? Porque tiene que ver básicamente como un principio, ¿no? Nace de ese principio de contradicción, ¿no? Donde permite casualmente la confrontación de opuestos para llegar propiamente a una verdad. Este fluir eterno, señalando, manifestando lo que decía Hegel, dice Couture, obedece a lo que conocemos como dialéctica, ¿no? Se opone y se compone en un ciclo que presupone un comienzo y que solo lo alcanza al final. Y el maestro Juan Monroy, ¿no? Menciona que el proceso es dialéctica, ¿no? El proceso es dialéctica donde intervienen los sujetos activos de la relación jurídica procesal. Y allá viene muchas veces la pregunta, ¿no? Pero doctor, ¿cómo entendemos a la dialéctica en el proceso? Y para ello hay que primero conocer cómo es la dialéctica desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Y desde este punto de vista, ya lo hemos adelantado, tiene que ver con el estudio, ¿no? De las relaciones entre pares opuestos, ¿no? Donde hay propiamente un tema de contradicción, y esto genera un proceso dinámico, ¿no? Y que filósofos como Platón, Hegel o Marx han querido explicar casualmente el tema de la dialéctica desde el punto de vista de la filosofía, y que, vuelvo a reiterar, esto luego se traslada
y como ustedes lo han visto, se traslada al proceso. ¿Cuál es esta secuencia que se da en la dialéctica, ¿no? Establecer básicamente una tesis, es decir, una afirmación, una antítesis, una negación, y luego implica superar estos aspectos de afirmación y negación, es decir, lo positivo de cada uno de estos aspectos para establecer lo que se conoce propiamente como la síntesis. Y esto es lo que gráficamente podemos entender, ¿no? Por esta dialéctica de carácter hegeliana, que vuelvo a reiterar, está vinculada a la filosofía. Hay una tesis, se postula una idea, alguien no está de acuerdo con esa posición, se postula una antítesis y luego de lo mejor de la tesis y de la antítesis surge lo que se conoce como la síntesis. Pero fíjense, este correlato dialéctico no acaba ahí, porque al constituirse la síntesis como tal, estamos hablando de una nueva idea, ¿no? Una idea que ha sumado una tesis y una antítesis y evidentemente, como ustedes pueden ver, se convierte nuevamente en una tesis. Entonces, y esto va girando en esa secuencia y va avanzando en esta secuencia donde una tesis, antítesis, síntesis, síntesis se convierte en tesis y continúa esta secuencia a lo largo del conocimiento, y así es como evoluciona propiamente el conocimiento. Entonces, la dialéctica se entiende básicamente como un tema de diálogo, como un tema de confrontación de ideas, donde lo que se busca, ¿no?, es una verdad, ¿no? En el proceso se busca una verdad. Tanto la parte demandante como la parte demandada tienen su propia verdad de los hechos. ¿Cómo se logra establecer propiamente la verdad en el proceso? Y para eso se establece un sistema, ¿no?, que se da en el proceso, ¿no?, con un conjunto normativo, con un aspecto sistemático para lograr resolver propiamente. Ya teniendo en cuenta este aspecto filosófico de, de la dialéctica, ¿cómo funciona en el proceso, ¿no? En el proceso, como ustedes bien saben, se sustenta en base a la contradicción. Se sustenta en base a que hay dos partes en el proceso, una parte demandante y una parte demandada. Y si utilizamos la dialéctica a nivel del proceso, vamos a entender que la tesis la plantea la parte demandante a través de un acto jurídico procesal llamado demanda, tesis. Y la antítesis vendría a ser la contestación, ¿no?, que es casualmente la contradicción o la oposición que se tiene al interior del proceso judicial por parte de quién, del demandado. Entonces, demandante, tesis, demandado, antítesis. Entonces, bajo ese esquema, encontramos que la sentencia vendría a ser la síntesis, ¿correcto? Tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Lo que reflejábamos hace un momento bajo este esquema. Tesis, demanda, antítesis, contestación y síntesis, lo que viene a ser la sentencia. Pero la sentencia también se convierte en una tesis en el proceso, porque lo que resuelve el juez, una de las partes no va a estar de acuerdo y va a presentar un medio impugnatorio, que es el recurso de apelación. Entonces, la sentencia sería la tesis, la antítesis sería el recurso de apelación. Doctor, ¿y cuál sería la síntesis? La resolución del superior, la resolución de la sala. Entonces, tesis, sentencia, antítesis, recurso de apelación y síntesis, la resolución de la sala. Y esta resolución de la sala se convierte nuevamente en una tesis, que puede ser objeto de una antítesis a través de lo que conocemos como el recurso de casación. Y fíjense, este es el esquema que se marca propiamente en el proceso judicial cuando hablamos de que el proceso es dialéctica. Y ello hemos querido traer a colación previamente para entender esta búsqueda de la verdad a través de estos contrapuestos, a través de esta dialéctica que permite, mediante esta confrontación, poder establecer luego, al interior del proceso judicial, una decisión judicial en la cual se llegue a una verdad, ¿no? A una verdad sustentada básicamente en los medios probatorios que postulan las partes en el proceso. Y es importante que las partes postulen sus pretensiones con medios probatorios que sustenten lo mismo. Entonces, tenemos que esta manifestación de la dialéctica, lo decíamos, a través de la demanda. La demanda da inicio propiamente al proceso. La demanda, vuelvo a reiterar, tiene que ver con la tesis que se plantea en el proceso.
Y la contestación, la antítesis, ¿no? Porque es lo que refuta, lo que se contrapone, lo que contradice propiamente a una demanda. Entonces, acá encontramos el marco, ¿no? De lo que tiene que ver la dialéctica propiamente en el proceso, en nuestro proceso civil peruano, y comentábamos que no solamente respecto de estos actos jurídicos procesales, sino que recuerden ustedes que el demandante presenta medios probatorios en el proceso judicial. Si la parte contraria, el demandado, no está de acuerdo con esos medios probatorios, puedo plantear algo que se llaman cuestiones probatorias. Y está atacando, correcto, está atacando los medios de prueba, está contradiciendo, está efectuando una antítesis. Una de las partes plantea una nulidad, la otra parte va a tener que absolver esa nulidad y el juez resolver. Entonces, a lo largo del proceso judicial, vamos a encontrar cómo esta manifestación de la dialéctica se da al interior del proceso, donde hay propiamente esta presentación de tesis, antítesis, de contrarios, ¿no? Donde hay un planteamiento de una postulación y hay una refutación por parte de una parte contraria. Entonces, ello también se ve reflejado no solamente en los actos postulatorios del proceso, sino también en las audiencias, ¿no? Especialmente en la audiencia de pruebas, donde van a poder alegar los sujetos procesales con relación a las pruebas que presentan en el proceso y donde va a haber un director, ¿no? El juez dirige, uno de los principios del proceso es el principio de dirección, ¿no? Y el juez va a dirigir el proceso para encauzarlo bajo estas características, teniendo en cuenta todo este esquema propiamente probatorio, ¿no? En el cual, como ustedes saben, se pueden presentar la declaración de parte, declaración de testigos, la inspección, los documentos, ¿no? Que alegan cada uno de los sujetos procesales al interior del proceso comunal. También vamos a encontrar que en este esquema de dialéctica y ya oralización del proceso, a los alegatos finales, ¿no? Cómo resumen propiamente los argumentos, cómo establecen propiamente sus conclusiones, tanto la parte demandante como la parte demandada al interior del proceso. Y el juez tiene que guiar ese debate. El juez tiene que verificar lo que dice tanto el demandante como el demandado, ¿no? Y evidentemente en su momento emitirá la resolución que corresponde, debidamente motivada y en función a los medios probatorios. Recordarán ustedes que la finalidad de un medio probatorio es acreditar los hechos expuestos por las partes, ¿no? Y también que le permita al juez sustentar sus decisiones. O sea, son dos aspectos que conlleva propiamente el tema relativo a la prueba en el proceso. Estos son los elementos generales que queríamos plantear, ¿no? Antes de establecer propiamente este aspecto de la oralidad en el proceso civil, porque es importante en la actualidad esta dialéctica y conocerla, porque nos permite casualmente no solamente, no solo poner de manifiesto la oralidad en el proceso civil, sino también establecer un esquema de transparencia del mismo, ¿no? Porque la oralidad permite, ¿no? De alguna u otra manera fortalecer este aspecto donde estos contrarios se enfrentan de manera oral en un proceso, donde haya un debate más dinámico, más transparente, y vuelvo a reiterar, que permita establecer, que permita verificar cuál es el conocimiento que tiene el abogado en el proceso. Porque el abogado ya no se va a poder esconder en su escritorio, ya no va a poder buscar información, copiar y pegar para presentar al juez y resuelva, sino que en este momento, en el momento de la oralización, que vamos a hablar en unos minutos, en estas fases, tiene que demostrar ese conocimiento. Entonces es importante que un abogado esté bien documentado, bien capacitado, bien preparado en las audiencias, ¿no? Para que éstas puedan, vuelvo a reiterar, demostrar el grado de conocimiento que tiene tanto el abogado de la parte demandante como el abogado de la parte demandada. Y vuelvo a reiterar, ¿no? Las audiencias son el escenario perfecto, ¿no? Para poder plasmar el tema de la oralidad en el proceso civil.
y trascendental también, ¿no? Y lo que se suma al tema de la oralidad es el tema de las tecnologías de información y comunicación. Porque como ustedes pueden ver, y a raíz propiamente de, del COVID, ¿no? De lo que sucedió, podemos advertir, se pudo verificar propiamente cómo ya no se podía asistir físicamente a una audiencia, ¿no? Y la ausencia de participación física a una audiencia permitía o establecía propiamente que ahora podíamos utilizar propiamente las técnicas, ¿no? De información, es decir, utilizábamos el Google Meet, ¿no? U otras herramientas, el Zoom, para podernos comunicar, para llevarse a cabo incluso las diligencias, como que en la actualidad se siguen utilizando estas tecnologías de la información y comunicación para permitir, ¿no? El desarrollo de las audiencias sin dejar de lado, fíjense, el tema de la dialéctica, sin dejar de lado el tema de la inmediación. Nosotros, ¿no? Nos encontramos en estos momentos, muchos de ustedes en diversos lugares del país o incluso fuera de él, pero estamos conectados a través de esta vía, ¿no? Y tenemos una comunicación inmediata, como que alguno de ustedes puede levantar la manito, hacer una pregunta o a través del chat hacer una pregunta y yo responderle. Y se cumple este principio propiamente de inmediación. He tenido que viajar a Lima, ¿no? He tenido que viajar de repente a Callao, específicamente al Colegio de Abogados, y estar ahí para dictar una conferencia para que ustedes puedan llegar y verme. No, no ha sido necesario. ¿No? Cada uno en el lugar donde se encuentra, en Iquitos, en Lima, en Ayacucho, en Cusco, no sé, y fuera del país. Entonces, nos permite un tema de comunicación más eficiente. La dialéctica es un elemento esencial en el proceso civil peruano en cuanto al tema propiamente de la búsqueda de la verdad a la que estamos haciendo referencia. Ya hablar de litigación tiene que ver propiamente como aquellas estrategias, aquellas técnicas, aquellas habilidades, ¿no? Que vamos a utilizar los abogados para defender los intereses de nuestros patrocinados, de nuestros clientes, demandante, demandado en el proceso. Vamos a presentar determinados argumentos, ¿no? Determinados medios probatorios ante el órgano jurisdiccional para persuadir al juez, ¿no? Y que estos puedan tomar en cuenta, puedan tomar en consideración la posición que nosotros tenemos, ¿no? Dentro del proceso. Entonces, la litigación se refiere prácticamente a esas técnicas. ¿Cómo logramos convencer al juez de nuestra posición? ¿Cuáles son estas herramientas que se tienen para ello? Entonces, la litigación oral nos permite propiamente, muchos de ustedes ven muchas películas norteamericanas y ahí se puede ver básicamente cómo, por lo menos en materia civil o en materia penal, los abogados, ¿no? Alegan oralmente. Evidentemente, el sistema peruano es muy distinto al norteamericano, porque el norteamericano funciona en razón de jurados, a diferencia de nuestro sistema, pero qué duda cabe, hay algunos elementos que es importante destacar, ¿no? De la forma como los abogados intervienen, ¿no? A través de estas habilidades, de estas técnicas, para llegar a convencer a quien va a decidir sobre la postura, sobre la posición que ha tomado él. Y que este esquema de la litigación, ¿no? No solamente abarca determinados aspectos del proceso, abarca desde el acto de la presentación de la demanda, incluso hasta la ejecución propiamente de la misma. Entonces hay que tomar en cuenta la litigación bajo este esquema. Y hablar de litigación oral tiene que ver con un tema de modalidad, con una característica propiamente, como lo decíamos al inicio, de la utilización de la palabra hablada, del verbo, ¿no? Que se lleva a cabo. Ya no de documentos del papel, ¿no? Sino de la oralización que se lleva a cabo por parte de los abogados, donde van a presentar sus argumentos, van a presentar sus pruebas, van a interactuar con el juez y con las demás partes en el proceso para lograr propiamente el objetivo que se plantea. Entonces, esto busca de alguna u otra manera la litigación oral cumplir con determinados principios, ¿no? Principio de inmediación, principio de contradicción, principio de publicidad, eh,
principios de dirección, ¿no? Que permiten no solamente una mayor participación de las partes en el proceso, sino sobre todo del juez en el mismo, ¿no? En esta litigación oral vamos a encontrar lo establecido propiamente como una técnica, ¿no? En el tema relativo a la argumentación jurídica y que permite exponer, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Al principio, la tesis, ¿no? Las partes plantean su propia tesis y antítesis en el proceso de manera verbal y se realiza ello ya en tiempo propiamente real. Eh, Hablar un poco de la evolución nos tomaría mucho tiempo. Hemos tratado de ser bastante breves por función al tiempo que se nos ha encomendado, pero el hecho de implementar la oralidad en el proceso civil no ha implicado un cambio del código. El código sigue de 1993 y sus modificaciones que se dieron posteriormente sigue siendo el mismo. La oralidad tiene un sustento constitucional, un sustento propiamente en algunos principios de regulación propiamente de la justicia. Y son casualmente los principios de carácter de oralidad, concentración, publicidad, ¿no? Que se encuentra consagrado en nuestra constitución política que permite establecer esta garantía, este sustento de la litigación oral, que siempre se pensaba estaba más vinculado al proceso penal que al proceso civil, pero vemos cómo se puede establecer ello. Decía el Código Procesal Civil también, aunque fíjense, nuestro código no hace referencia a la palabra oralidad, pero desde 1993, y quiero brevemente señalar esto, porque hay mucho comentar, eh, y al establecer el esquema del proceso civil por audiencias implicaba que el juez citaba a las partes del proceso para que se pueda presentar frente a él como director del proceso y exponer, ¿no? Sus pretensiones. Por eso había una audiencia de conciliación, una audiencia de saneamiento procesal, una audiencia de fijación de puntos controvertidos, una audiencia de pruebas, e implicaba la presencia de las partes y el juez para llevar a cabo este esquema. No funcionó porque lamentablemente no se utilizó esta herramienta como corresponde, ¿correcto? Sin embargo, teniendo en cuenta los principios que establece el Código Procesal de inmediación, concentración, celeridad, dirección, permitieron, ¿no? Tener, y bajo este esquema de modernización que hablaba, permitieron fijar previamente un protocolo, ¿no? De oralidad y luego un reglamento, que es el que encontramos vigente desde febrero del 2020, ¿no? Hay un reglamento que permite cumplir los objetivos propiamente de estos módulos civiles y corporativos de litigación oral, ¿no? Ahí vamos a encontrar toda la estructura. ¿Y qué propiamente nos permite este proceso civil de litigación oral, ¿no? Que las audiencias sean públicas, ¿no? Un aspecto principal dentro de la litigación oral, las partes van a exponer sus argumentos, sus pruebas, ¿no? Van a poder participar en los interrogatorios. Hay una mediación propiamente por parte del juez. El juez va a participar de manera activa dentro de las actuaciones procesales, va a dirigir el proceso directamente con la intervención de las partes. Aplicando el principio de concentración, ¿no? Se va a reducir el número de actos procesales para que se lleve a cabo las audiencias dentro de los plazos pertinentes y en el menor número de actos posibles, ¿no? Y evidentemente el uso de la tecnología es esencial, ¿no? El tema de la grabación en audio y video, donde ya no vamos a tener un asistente de juez o un secretario que tiene que transcribir todo lo que dicen las partes, sobre todo en una audiencia, ¿no? Entonces todo queda grabado y registrado en audio y video y no se tiene que transcribir nada en el proceso. ¿Cuáles son las etapas de la litigación oral, ¿no? Para poder entender. Se inicia propiamente con los llamados alegatos de apertura. En estos alegatos de apertura vamos a ver que las partes en el proceso, ¿no? Implica la oralización de los actos postulatorios. Tanto el abogado de la parte demandante como la parte demandada van a oralizar su demanda y la contestación.
¿correcto? No van a leer la demanda y la contestación, van a oralizarla, van a exponerla, van a tratar de convencer al juez cada uno de su postura, de su tesis, ¿no? Están planteando su tesis y la antítesis, pero de manera oral, ¿no? No, la fase escrita ya aconteció. La fase escrita fue el momento de la presentación de los actos postulatorios. Ahora, en los alegatos de apertura, se procederá a la oralización de los mismos. Luego vamos a pasar por una etapa de invitación a conciliar, ¿no? Se va a buscar dentro de los muchos mecanismos que existen, ¿no?, de solución del conflicto, aplicar uno de ellos ya dentro del proceso, ¿no? Y dentro del proceso, a través de este esquema de oralidad, se va a buscar y se va a tratar de promover un diálogo. Se va a tratar de promover que tanto el demandado como el demandante puedan llegar a un acuerdo y se puede evitar transitar por todo un largo proceso y obtener un acuerdo que tiene la misma categoría, ¿no?, que tiene una sentencia con la calidad de cosa juzgada. Entonces, en esta fase de la litigación oral encontramos este aspecto eh, de la conciliación. Si ello no se llega a conseguir, pasamos a la siguiente fase, que es el saneamiento procesal. Recuerden ustedes que hay requisitos para la presentación de la demanda, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la doctrina, desde la teoría general del proceso, existen los presupuestos materiales y los presupuestos formales, ¿no?, del proceso. Entonces, el juez va a verificar esto, que se hayan cumplido con esos presupuestos materiales y procesales. Aun cuando no se hayan cumplido, efectivamente, la parte demandada tiene la oportunidad de poner en conocimiento del juez y planteará excepciones. Señor juez, usted no es competente. Señor juez, el demandante no tiene legitimidad para obrar, no tiene interés para obrar. Señor juez, ya esto se llevó a cabo en una conciliación, esto ya se resolvió, esto ya es cosa juzgada. Entonces, habrá algunos aspectos que el demandado formulará en el proceso y cuestionará, ¿no?, el proceso, y se establecerá o no el saneamiento del proceso. Si no se llega a sanear el proceso, se dará un plazo para que se pueda subsanar aquel vicio. Si es un vicio insubsanable, concluirá ahí el proceso. Pero si se cumple con todos los presupuestos materiales y procesales, se declara saneado el proceso y se pasa a una siguiente etapa. Una siguiente etapa donde también hay una invitación, establece el reglamento de oralidad, disculpen, donde se le dice a las partes, vengan, ¿no? Totus, dice el juez, vengan acá, quiero escucharlos, quiero saber cuáles son los puntos controvertidos que pueden proponer. Entonces va a convocar a una audiencia, ¿no? O a un momento determinado para que las partes puedan oralmente proponer y establecer según su criterio cuáles son estos puntos controvertidos. Y que si no lo establecen las partes, los puede fijar el juez. Entonces el juez va a determinar directamente, solo o con las partes, cuáles son estos aspectos que entran al debate. Aquellas situaciones en las cuales las partes no están de acuerdo, ¿no?, el juez va a fijar, porque va a decir, sobre esto yo tengo que resolver. Y sobre eso el juez se vincula para que en la sentencia se pueda resolver en función propiamente a estos aspectos llamados los puntos controvertidos, ¿no? Los puntos o las situaciones propiamente en conflicto que tiene tanto la parte demandante y demandada. Luego, dentro de la litigación oral, vamos a tener una etapa de saneamiento probatorio. Doctor, ¿pero ya no se saneó el proceso? No. Una cosa es sanear el proceso, ¿no?, que se cumplan propiamente, como decía, con los presupuestos materiales y procesales de la acción, y otra cosa es el saneamiento probatorio. Decíamos, ¿qué pasa si algunas partes, la parte demandante presenta medios probatorios y la parte demandada no está de acuerdo? El testigo es un familiar de las partes. Resulta que ese documento que presentó como medio probatorio, mediante una sentencia, ha sido declarado nulo. Entonces, o el testigo que participa en el proceso no cumple básicamente algunos aspectos que establece la ley. Entonces, el demandado puede cuestionar los medios probatorios de la parte contraria, dialéctica,
puedo oponerme a los medios probatorios. ¿Y cómo me opongo? A través de lo que se llama la oposición, ¿no? Figuras como la tacha, ¿no? La oposición son las llamadas cuestiones probatorias. Las cuestiones probatorias atacan los medios probatorios de la parte contraria en el proceso. Entonces, cuando sucede esta figura, el juez tiene que resolver en el saneamiento probatorio aquellas cuestiones probatorias. Pero, autor, ¿qué pasa si no fijaron cuestiones probatorias? El juez también determinará qué medio probatorio voy a ingresar al proceso judicial. ¿En función de qué? En función de lo que habíamos señalado propiamente, en función de la fijación de puntos controvertidos. Si yo establecí determinados puntos controvertidos, ahora digo, como juez, ¿qué medios probatorios me van a servir para resolver estos puntos controvertidos? Y será en el saneamiento probatorio donde abro la puerta y de los 50 medios probatorios entrarán algunos, no van a pasar todos. Entonces saneo, establezco qué medios probatorios me servirán para resolver esos llamados puntos controvertidos. Luego, se convocará una audiencia de pruebas. Doctor, ¿siempre se convoca una fecha de audiencia de pruebas? No. Hay que tener en cuenta que hay medios probatorios de actuación y hay medios probatorios que no requieren actuación. Entonces, cuando el juez vea que hay medios probatorios que no requieran de actuación, el juez dispone lo que se llama el juzgamiento anticipado. No voy a señalar fecha de audiencia de pruebas. No tiene sentido una audiencia de pruebas si voy a verificar solamente documentos, que ya los revisé incluso en la etapa postulatoria. Pero si dentro de los medios probatorios admitidos hay una declaración de parte, hay una declaración de testigo, hay una inspección, hay una pericia, entonces tendré que convocar a una audiencia de pruebas para llevar a cabo, ¿qué cosa? Para llevar a cabo la actuación de los medios probatorios, la actuación de las pruebas. Vuelvo a reiterar, la declaración de parte, la declaración de testigo, la inspección, ¿no? En la pericia serán medios de actuación y que requerirán necesariamente que se lleve a cabo en una audiencia. Y fíjense, en cada momento vamos oralizando el proceso. Termina de desarrollarse la audiencia de pruebas y vienen los llamados alegatos de clausura. Las partes, abogado de la parte demandante y de la parte demandada, expondrán sus posiciones finales. Ya no es el alegato de apertura, no es ahí planteamos las hipótesis, ¿no? Del proceso. Ahora los alegatos de clausura ya dan sus conclusiones. ¿Qué es lo que se llegó a probar? ¿Qué es lo que yo dije o manifesté como hecho y qué es lo que he llegado a probar en el proceso judicial? Entonces voy a exponer propiamente aquellos aspectos que sustentan mi postura para que el juez evidentemente pueda resolver. Y finalmente, ya la sentencia, ¿no? La sentencia que vendría a ser desde el esquema, recuerden ustedes, de la dialéctica del proceso, ¿no? La síntesis. Demanda, tesis, contestación, antítesis, sentencia, síntesis. Y acá se pone fin al proceso o a la instancia. El juez resuelve las pretensiones planteadas por las partes. El juez resuelve los puntos controvertidos señalados y teniendo en cuenta los medios probatorios que admitió en el proceso. Entonces, y que definitivamente tiene que estar motivado y que por lo general, bajo el esquema de oralidad, todo esto debería llevarse a cabo en una o dos audiencias como máximo, ¿no? En un proceso de conocimiento, estamos hablando de que existe una audiencia preliminar y una audiencia de pruebas, en el proceso abreviado también, y en el sumarísimo una audiencia única, donde la audiencia preliminar y la audiencia de pruebas se da en este momento, y en cualquiera de los tres casos, el juez debería emitir sentencia en ese momento porque fue el juez el que calificó la demanda, fue el juez el que participó en todos estos actos que hemos hecho referencia, recuerden, y por lo tanto está en la capacidad y en la posibilidad de resolver. Entonces, así como se le exige al abogado saber plantear, argumentar oralmente los actos postulatorios, y como hemos visto, el tema relativo a los alegatos de clausura y tener todo ese conocimiento, ese bagaje para demostrarlo oralmente, el juez también está en la capacidad y en el deber de resolver el proceso en ese mismo momento. Misma esta serie
de la doctora Polo, ¿no? Donde caso cerrado, donde ella resuelve en un momento determinado, alegan las partes, se presentan las pruebas y ella resuelve, el juez también estaría en posición de poder resolver así un proceso judicial, ¿no? Y se puede poner de manifiesto en la oralidad del proceso el tema de concentración y celeridad procesal. Claro está que habrá procesos muy complejos donde requiere mayor tiempo y puede darse, pero yo creo que en la mayoría de los casos se podría dar este. Entonces, todo esto es un repaso muy breve, muy propio de lo que tiene que ver propiamente con la oralidad. Y es necesario mayor capacitación por parte de los jueces y por parte de nosotros los abogados. Por eso felicito a ustedes, felicito al ex Academy Perú y al Colegio de Abogados del Callao por realizar este tipo de eventos académicos que les permite a ustedes poder aprender un poco más, poder desafiarse un poco más, poder estar a la altura y conocer, ¿no? Para enfrentarse respecto a este nuevo esquema de oralidad en el proceso civil. La implementación de infraestructura tecnológica adecuada, ¿no? Mayor número de sedes judiciales, también mayor número de jueces, que sería lo ideal, y superar la cultura del expediente escrito para que todo se pueda llegar a cabo a través de la virtualidad, ¿no? Expediente virtual es algo muy importante y trascendental, pero sobre todo, vuelvo a reiterar, el esquema de oralidad donde debe tener mayor conocimiento los abogados, ¿no? De lo que se está planteando y el juez también respecto a las actuaciones que realiza en el proceso. Me he tomado el tiempo que me han dado para la exposición. Quiero agradecer nuevamente a los organizadores, gracias al doctor Nilton, representante del ESA Academy Perú, y también de nuestro colegio de abogados del Callao, eh, por esta participación, por este tipo de eventos académicos que, vuelvo a reiterar, no hacen más que darle mayor relevancia a estos aspectos donde ustedes están ávidos de conocimiento y que ustedes lo van a aplicar, ¿no? En la práctica. Porque yo siempre digo, cuando era juez también me interesaba mucho la docencia porque me permitía que mis estudiantes pudieran en un momento determinado, cuando pudieran estar en mi despacho, ¿no? Poderlos tener, poder saber que son abogados que están muy bien preparados, muy bien documentados y que fácilmente pueden llevar a cabo un proceso judicial con todas las garantías de un debido proceso, tutela judicial efectiva, pero más allá de eso, con un conocimiento pleno del derecho, un conocimiento pleno de las instituciones jurídicas y sobre todo de la norma, ¿no? La norma procesal. Nuevamente, muchas gracias y nos estaremos viendo en otra próxima oportunidad. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, estimado doctor. También agradecerle a usted, y no sin antes desearle los mayores éxitos en su vida personal, profesional, laboral. Sí, vamos a encontrarnos nuevamente, segura, en un próximo evento, así que recibo también el cordial saludo del doctor Edgar Luis Mita Curay, actual decano del Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Muy bien, doctor. Será hasta